Buenas tardes, mi nombre es Víctor Alvarado. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarle un breve video sobre la teoría de la evolución del lenguaje según diversos lingüistas. En primera instancia haré referencia al enfoque estructuralista de Saussure. Este lingüista define el lenguaje como una realidad dual, es decir, cuando se dice lenguaje se habla de dos cosas distintas, la lengua y el habla. Según Saussure, el lenguaje es lengua, es decir, un sistema de signos, una estructura formal con unidades y reglas y un instrumento cultural. Pero el lenguaje también es habla, es decir, el uso que se hace de ese sistema fundamentalmente para comunicarse. En este sentido, mediante este enfoque, el lingüista plantea la siguiente interrogante: ¿es el lenguaje heredado o aprendido? Basado en los pilares del lingüista, se puede mencionar que el lenguaje es heredado en dos sentidos. El primero de ellos, culturalmente, puesto que es un instrumento de la cultura. Y en segundo lugar, biológicamente, no por heredar genes del lenguaje, sino porque se hereda una estructura cerebral capaz de usar ese instrumento heredado culturalmente. Los aportes de este lingüista dio lugar al nacimiento de la psicosociolingüística y colocó el estudio del desarrollo del lenguaje casi en el centro del interés científico. Esas discusiones se concretaban en personas contra personas, es decir, Skinner contra Chomsky, Chomsky contra Piaget, Piaget contra Vygotsky, y se citaban incluso otros. Además de ello, haré referencia al enfoque conductista de Skinner. Skinner adopta una posición empirista, es decir, considera que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. Skinner señala que el lenguaje está en las respuestas que el niño aprende por condicionamientos aparentes, respuestas que son verbales e intraverbales, de manera secundaria por demás. Otro aspecto que es de señalar, según Skinner, es que el conductismo hizo que en los estudios se fijasen en el contexto, la forma de hablar al niño, lo que se llegó a llamar en su momento el baby talk. Además de ello, Skinner señala como aspecto importante de que el conductismo es precisamente la controversia que se creó en torno al mismo. La ciencia está influida por las modas, señala Skinner, por los hechos sociales, y el conductismo fue una moda que afectó a todos. Además de ello, tengo el agrado de hacer referencia al enfoque innatista de Chomsky. Chomsky toma una posición mentalista. La teoría de Chomsky es una teoría formal del lenguaje, según la cual el lenguaje se genera a partir de estructuras innatas. Por eso su teoría se conoce como gramática generativa. Chomsky establece dos grandes principios: el principio de autonomía, según el cual el lenguaje es independiente de otras funciones, y el segundo principio es el principio de innatismo, según el cual el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas formales que se adquieren de manera innata. Otro aspecto a señalar de Chomsky es el siguiente: Chomsky en su enfoque renuncia a explicar la adquisición del lenguaje. Es más, no explica el mecanismo de esta adquisición, sino que se dedica a criticar la teoría de Skinner e ignorar los factores cognitivos y sociales. Y en contraste a esto se basa en que el lenguaje para él se asemeja a una especie de órgano biológico especializado. Por otra parte, el enfoque cognitivo de Piaget. La posición de Piaget es mentalista, como la de Chomsky incluso, y también constructivista. Piaget plantea una teoría genética y formal del conocimiento, según la cual el niño debe dominar la estructura conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje. Expresó además que el lenguaje es equivalente a la inteligencia, por lo que desarrolló una teoría sobre el desarrollo de la inteligencia. Hago mención a una publicación de Piaget. En 1923 publica El lenguaje y el pensamiento en el niño, donde establece la primicia del pensamiento. El lenguaje sería un producto de la inteligencia, por lo que el desarrollo del lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo. Además de ello, me tomo la libertad de hacer referencia al enfoque pragmático de Brunner. El enfoque de Brunner intenta buscar una tercera vía que tenga en cuenta el constructivismo y que sea
interaccionista. Quiere llenar un hueco entre lo imposible y lo milagroso. Por último, haré referencia al enfoque sociocultural de Vygotsky, quien menciona que el desarrollo humano se produce mediante procesos de intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y social, es decir, la cultura. La transmisión de los conocimientos de la cultura se realiza a través del lenguaje. Es por ello que el lenguaje es el principal vehículo de esos procesos y es lo que influye decisivamente en el desarrollo de la mente. Vygotsky señala que el pensamiento y el lenguaje son claramente discernibles, una fase preintelectual en el desarrollo del habla y una fase prelingüística en el desarrollo del pensamiento. Finalmente, Vygotsky señala, en términos generales, que el lenguaje infantil es inicialmente social y es exterior en forma y función, el cual paulatinamente se interioriza y pasa por un periodo egocéntrico con una forma externa, pero con una función interna, que finalmente se convierte en pensamiento verbal que tiene una forma interna. Muchas gracias.